¿Qué tal? Otro domingo más en Poema Desierto, programa producido por la Biblioteca Abraham Valdemar de Huacachina. Esta vez tenemos como invitado a alguien muy querido en Ica y probablemente una de las figuras intelectuales más importantes de toda la región, Ramón Rojas. Estamos en su casa, la mayor cantidad de libros que ustedes pueden ver están íntegramente dedicados a Ica. ¿Qué tal, Ramón? Buenos días. Bien, bastante bien y esperándote con la paciencia franciscana que voy a tener para que llegues a tiempo. No, no, nosotros llegamos a tiempo. Ramón, lo primero que quiero preguntarte, porque esto sale dentro del marco de la Semana de Ica, es qué pueblos estaban antes de la llegada de los españoles. Aquí han pasado pues diversas culturas. Si comprendes tú que Paracas estuvo acá, ¿no? Paracas estábamos hablando 600 años antes de Cristo para 100 años después. Llega pues Nazca, porque hay continuidad histórica. Nazca está hasta de 200 años después de Cristo hasta cerca de 800, ¿no? Después llegan los Huari. De los Huari, los Huari fueron un imperio, ¿no? Los chinchas también estuvieron acá, fuimos chinchas en determinado momento, ¿no? Después vienen los incas. Todo es un proceso, ¿no? Bastante largo. Como siempre decíamos, Ica ha sido considerada como un corredor, en donde han venido diversas culturas y por otro lado mucha influencia de las llamadas cabezadas. Y eso ha tenido que mucho constituir en la búsqueda de identidad, ¿no? Ica no tiene una identidad, lamentablemente hasta ahora, ¿no? Pero han ido hasta que vinieron pues la invasión española, que es otro cantar, también viene con su cultura, con su religión, con todo lo que adorna, por ejemplo, a una comunidad. Ramón, antes de que se llamara Ica, ¿cuáles eran los nombres que los españoles le ponen a esta zona? No, mira, el testimonio que se conoce a través de una carta oficial, un proveído que fue encontrado por Alberto Casavilca Curaca en el archivo de José Benavides, que era un notario, escribano, un notario, manifiesta en esa carta que escribe Diego López y Zúñiga, llamado el Conde de Nieva, que él había mandado, había ordenado al capitán Jerónimo Luis de Cabrera a fundar una ciudad 50 leguas de la capital de la ciudad de los Reyes, para hasta 40 españoles en el Valle de Ica. O sea, antes los españoles se conocía esto como Ica. Eso es por eso que el Villa de Valverde del Valle de Ica se le denomina, ¿no? Esa fue la denominación que conocieron los españoles y era pues la etimología manifiesta, por ejemplo, Sebastián Barranca, un documento que se publica en el año 1892, una información, cuando le consulta señor que había sido presidente de la beneficencia, estaba haciendo una memoria y le manifiesta y consulta con Barranca, ¿no? Consulta con Barranca acerca de cómo se conocía Ica, de dónde viene la etimología Ica. Este señor era pues el señor presidente de la beneficencia, le preguntaba para poder redactar el informe, el marquesí histórico de las propiedades de la beneficencia de Ica. Y le contesta, Sebastián Barranca le contesta que Ica venía de la raíz yunga ik, de los múltiples lenguajes que se hablaban aquí en la costa. Le dice que significa pozo, laguna, agua, ¿no? Eso aparentemente dirían que no corresponde, porque si tú ves Ica era un desierto árido, pero no era tanto así, no era tanto así. La Pampa Yacuri, que tú la has visto en una época, en la década del 40, el 50, totalmente desierto, no era así. Eso era, pues, los cronistas de la época manifiestan de que era un lugar en donde existían entincradas bosques de guarango y de plantas típicas. Eso lo manifiestan los cronistas, de los que hablan de Ica, hablan de esa manera. ¿Por qué razón? Sencillamente la napa freática en Villacuré estaba casi a flor de tierra. Yo recuerdo, por ejemplo, en la década del 50, cuando los pequeños propietarios, los pequeños agricultores hacen denuncios para poder trabajar, regaban de algunas lagunas, porque existían algunas lagunas en Villacurí.
Me consta porque mi padre fue uno de esos campesinos, de esos pequeños propietarios, que se regaba a través del agua. O sea, Sebastián Barranca tenía mucha razón. Y también en esa época, hablemos de la década del 40, del 50, se abastecían de agua, muchas de las casas se abastecían con pozos artesanos que tenían en el corral. Ramón, una de las cosas que siempre se nos enseña, y es más, se extiende siempre en los colegios, y creo que tú eres una persona autorizada para afirmar o negar lo siguiente, es que Pachacútec vino a Ica. No. Eh, ¿En qué ha consistido ese error histórico y si eso ha de alguna manera obstruido y si esto ha servido también para que de alguna manera se ignore el gran trabajo que hicieron los pobladores de esta zona en Ica de construir una sequía como la Chirana? El problema deviene hace muchos años. Este testimonio lo recoge Ricardo Palma del Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega estuvo en Ica de paso para poder viajar a España. El Garcilaso de la Vega, por ejemplo, te menciona eso de la Chirana, pero también te menciona, por ejemplo, de las ollas de Villacurí, porque Garcilaso se subió al llamado Yanaorco, Cerro Prieto, a poder contemplar el valle en aquella época, que no era pues desértico, ¿no? Habían inmensos bosques de guarango, como te manifiesto. Y ese testimonio lo da el padre Antonio de la Calancha en su crónica moralizadora de los agustinos. Te habla de los inquentrados, bosque de guaranga y un caudaloso río Macacona, porque el río en esa época no era como, no corría, no tenía el curso de ahora. Pasaba por la Panamericana de frente y por al borde de Cerro Prieto corría ese cauce del río, ¿no? Se internaba por el llamado Cerro Prieto, el caserío de Cerro Prieto, iba por la San Joaquín, de frente, ¿cómo se llama? Comatrana, Cachiche, y recién entraba al curso actual que tiene, ¿no? Era totalmente diferente. Mira, esa mención basados en el error, ¿no? Muchos historiadores toman como algo cierto lo que dice Ricardo Palma. Y ahí se ha habido una larga investigadores históricos como mi persona, que han basado en manifestar de que Pachacútec estuvo acá. Pachacútec nunca estuvo acá, el que comandaba su ejército era su hermano y su hijo. Su hijo también venía en esa comisión. Ellos son los que estuvieron acá, nunca estuvo Pachacútec. Y esa historia de la Chirana, el año 1958, dos arqueólogos norteamericanos hicieron un corte estratigráfico dentro del cauce de la Chirana y descubrieron pues que eso venía desde antes de los Paracas inclusive, antes de los Paracas. Eso ha asistido, ¿no? En Ica han existido muchas acequias. Esas venas eran una forma de fogar, ¿no? Tú conoces, por ejemplo, de repente has conocido esa acequia que corría al costado del llamado Tres Esquinas, Cinco Esquinas, al lado de San Luis Gonzaga, en donde se trompeaban los muchachos, todo eso era una pampa, ¿no? Que estamos hablando de los postrimerías de la calle Huánuco. Eso era ¿recuerdas? Había una enorme acequia. Eso se ha borrado, ¿no? Solo queda lo que se llama como la mochica, ¿no? Después todas las acequias las han borrado, ¿no? Y habían cantidad de acequias. Ramón, tú has hablado de que el río que actualmente pasa por la ciudad no pasaba por ahí. ¿En qué momento, bueno, si es que recuerdas el año, decidieron que pasara y cuáles fueron las motivaciones para que el río Ica pasara por ahí? Mira, el primer curso del río, y eso lo ha estudiado Félix Quintero Ferreira, y antes que Quintero Ferreira hay otros testimonios acerca de los cursos que tuvo el río Ica. Y uno de el primer curso que se conoce, por ejemplo, manifiesta que el río corría de frente hasta Paracas, hasta Paracas. Ese curso, no el río seco, era otro curso. Félix Quintero Ferreira en el año 2000 hizo una investigación por su cuenta, ¿no? Él suponía y tenía la visión de que
le habían manifestado los antiguos cómo era el antiguo curso. Él comenzó en plena pampa a escarbar y encontró los sedimentos de las arenas del río y encontró también parte de esas yapanas, o sea, que siempre cargan los ríos, los limos que cargan los ríos. Y ese corría de frente para Paracas, de frente, es el primer curso. El padre Antonio de la Calancha manifiesta de que el año 1600, y no recuerdo la fecha bien, hubo un represamiento en ese lado del llamado del Carmen para arriba. No recuerdo bien el nombre del lugar. Hubo un represamiento, se represó el agua y de repente se rompe el borde y busca el llamado curso actual. El curso actual. Es producto de ese desborde, que el río corre paralelo, digamos, al mar. Es el único lugar en el país de que el río corre paralelo. Todo es de frente, ¿no? En forma vertical, pero está el tramo buscado es absolutamente diferente a cualquier otro río del país. Ahora, Ramón, dos preguntas y creo que van concatenadas. Primero, ¿por qué se le denominó a Ica Villa de Valverde en algún momento? ¿Y quién fue Jerónimo de Cabrera? Mira, Villa de Valverde lo nombran en homenaje al cuarto virrey Diego López Zúñiga y Velasco, llamado el Conde Niva, que había nacido, digamos, en Valverde, ¿no? En una ciudad española. En homenaje a él le pusieron Villa de Valverde. Eso es así. ¿Me dijiste la otra pregunta? ¿Quién fue Jerónimo de Cabrera? Bueno, un capitán español muy conocido, honesto, manifiestan, fue totalmente leal, digamos, a la corona española, funda, digamos, radicaba en el Cusco, le ordenan venir a Ica para fundar una ciudad hasta para 40 españoles. De aquí se va a Córdoba, en Argentina, y funda pues la ciudad también de Córdoba, ¿no? Y por problemas internos que hubieron, lo sacrificaron, murió, fue ejecutado, fue decapitado, motivado por problemas internos que ocurrieron, ¿no? Órdenes del rey de España que no se entendieron bien y muere, ¿cómo se llama? Ese ejecutado. Es un hombre notable, ¿no? Y mira la coincidencia, ¿ve? El fundador y el que mandó fundar murieron trágicamente, ¿no? Diego López de Zúñiga, el conde Niva, muere el año 1564, un año después de haber mandado, muere, digamos, en extrañas circunstancias en Lima. Hay libros hay un libro, ¿no? El Virrey Trágico, ¿no? Donde da a entender de que como era un Casanova, él no vino con su mujer, vino solo con su hijo. Cometían muchos latrocinios, y un esposo engañado quiso vengarse, ¿no? Y ahí en esa novela cuentan de que enviaron a 4 negros que con unas costales de arena lo golpearon para que no se viera, digamos, el testimonio de algún golpe, ¿no? Y murió. Y de la audiencia manifiesta, cómo se llama, de que era pues un escándalo que de esa forma, y hicieron aparecer de que había muerto por un ataque de apoplejía, era el término bueno, eso cuentan acerca. Tanto el fundador como el que mandó fundar murieron absolutamente trágicamente. Ahora, Ramón, quiero volver a Ricardo Palma porque él aborda algunos personajes creo importantes dentro de la historia, pero quiero referirme a dos personajes, bueno, uno en especial que es Valle, ¿no? Es más, en algún momento yo te escuché decir que esta tradición toma uno de los hombres que en su momento fue el hombre más rico de la humanidad. Claro. Y la segunda, que es sobre las brujas de Cachiche, ¿no? ¿Qué exactamente fue ese lugar? Porque incluso hasta Carlos Calderón Fajardo. El daño. El daño, ¿no? Entonces, ¿quién fue Félix del Valle? ¿Cómo se llama Valle? Alonso González. Alonso González del Valle. ¿Y esta denominación a las brujas o realmente eran mujeres curanderas, sanadoras que estaban en ese lugar? Pero vamos con Valle. Alonso González del Valle compra su nobleza por 20.000 pesos de la época.
En ese tiempo, pues la corona estaba un poco, sus arcas están un tanto vacías por los problemas internos y vecinos que tenía. Y comenzaron a vender título de nobleza, pues Alonso González del Valle compra su nobleza. El Fermín Apeteguía y Ubago, también el marqués de Torre Hermosa, también compra su nobleza, ¿no? Eran los hombres más, fue uno de los hombres más ricos del Perú, pero que inclusive, mira, ve, se permite, dice la historia o dicen algunos textos de que cuando los jesuitas son deportados, estamos hablando del año 1767, los jesuitas eran los banqueros y Alonso González del Valle le estaba debiendo una cuantiosa cantidad de dinero. Imagínate, ¿no? Pero era considerado uno de los hombres más ricos del Perú. Porque, mira, en el momento que hubo el terremoto que desapareció tanto el Callao total y Lima estamos hablando de 1746, creo, 1700, que fue borrado, donó una cantidad de dinero para reconstruir Lima, ¿no? Eso fue Alonso González del Valle. Y también lo cuenta, pues, una de las tradiciones, ¿no? Nadie vale tanto como Valle vale, que esa era la simbología, el blasón de esta familia, ¿no? Su casa hasta ahora la podemos ubicar. Ahí no está, pues, los restos de la casa que queda, que la han convertido en un negocio. Era de la familia Malatesta, la tenía en su poder la familia Malatesta. En qué calle está esta casa? La calle Lima, segunda cuadra de la calle Lima, al frente de la casa de Picasso. Al frente, ¿no ves tú un lugar que fue también hotel, el Hotel Imperial, en donde cuando venía Valdelomar lo agasajaban, eso es lo que se conoce por historia. Esa casa permanece y ese era enorme, pues, ¿no? Así como la casa del marqués de Torrehermosa, que era bastante grande, ¿no? Que colindaba inclusive con la iglesia matriz, que era el lugar donde la iglesia matriz estuvo ubicada dentro de lo que ahora es la Casa Picasso, que Picasso la compra el año 1854, creo, algo así. ¿Y las brujas de Cachicha, Ramón? Mira, lamentablemente se piensa de que la visión que tenían los hispanos era diferente que la visión del pueblo, por ejemplo, de los originales, del pueblo, digamos, peruano, iqueño. Era absolutamente diferente. Eran gente que se dedicaba a la curación en base de las hierbas, ¿no? El agua tiene poder, el agua es magia. Muchos consideran que estuvo ubicado dentro de ese perímetro del Valle de las Lagunas, ¿no? Tú sabes que en ese tiempo, pues, casi todo existía una cantidad enorme de lagunas, ¿no? ¿No? Ahí estaba la laguna Casma, que estaba en la zona, la laguna San Pedro, en todo ese radio, ¿no? Bueno, Peso de Hondo, bueno, todo, la Huega, ¿no? Era el valle de cómo se llama, de las lagunas. Y el agua tiene poder, ¿no? El agua tiene, de acuerdo a la visión indígena, tiene poder. Y era curativa, ¿no? Como era curativa, pues las aguas de Huacachina eran curativas. De Poseidón también tenía sus determinadas condiciones de curación. Entonces eso motivaba de que en Cachiche se formara una serie de curanderas, vivieron ahí. Bueno, esa era una costumbre de la época, ¿no? Pero la visión de los españoles eran, ¿cómo se llama?, de que eran mujeres malignas, mujeres que hacían daño, hacían la maldad no solo a las personas, sino a los pueblos, destruían las cosechas. Eso ocurría en España. Y en España uno de los pretextos para la formación de la Inquisición fue eso, ¿no? Y combatir a los judíos conversos. Y la Inquisición también estuvo acá, ¿no? Ahora, Ramón, en este mes también se da un hecho fundamental, ya avanzando un poco más dentro del periodo colonial, que es la creación del Colegio San Luis Gonzaga. Claro, claro. Entonces, y esto también me lleva a la mano de la presencia de jesuitas, porque fue un colegio creado por los jesuitas. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue eso, Ramón? ¿Y cuáles fueron, de alguna u otra manera, las personas que se beneficiaron de eso? No sé si es que también fueron mestizos o solamente iban españoles al colegio o era abierto para todos. Mira, partamos, ¿no? Ignacio de Loyola, el que forma fue un militar querido,
comienza a leer lecturas llamadas para poderlo animar, ¿no? En esa convalecencia. Y piensa de que como iba a quedar pues inútil, porque la herida había sido bastante grave aquí en la rodilla, no iba a ser militar, pero pensó, digamos, convertirse en un soldado de Cristo. Por eso ellos son pues los que tuvieron una aceptación muy especial de parte del Papa, que inclusive a la única institución que tenía que rendirle, ¿cómo decirle? Eh, como decir, llamada que los podía controlar el papado, ninguna otra institución podía controlar a los jesuitas. Muchos se hablan acerca del Papa Negro, algo similar, por ejemplo, al Papa, ¿no? Tenía mucho poder, porque todos esos integrantes, la mayoría eran profesionales. El jesuita no solo es un sacerdote, se forma en alguna profesión, y en esa época la medicina, la llamada arquitectura, el conocimiento agrícola, y la educación en especial, en donde han ido los jesuitas, han formado, digamos, un colegio. Esa era la visión esencial, la formación, por ejemplo, de los pobladores. Y aquí en Ica se crea el colegio el 22 de agosto del año 1746. 1746 crean el colegio y comienza a funcionar un 21 de junio del año 1748. Ellos duraron hasta el año 1767, donde fueron expulsados de todos los lugares en donde tenían el dominio de España. Ya habían sido expulsados de Portugal, ya habían sido expulsados de Francia, ¿no? ¿Por qué? Porque los jesuitas despertaban conciencia a través de la instrucción, la educación, el conocimiento. Tú pues aspiras a otra cosa y la población aspiraba a otra situación. Tal es el caso que, por ejemplo, los jesuitas produjeron un Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, ¿no? Tú sabes que esa carta a los españoles americanos, que fue, digamos, publicada por Francisco Miranda en francés para poder explicar, digamos, las condiciones y las aspiraciones que tenían los hispanos, de origen hispano, pero nacidos en América, por español, carta para españoles americanos, les orientaba cómo buscar, digamos, la libertad de la corona española. Esos fueron los jesuitas, ¿no? En Paraguay, tú has visto, digamos, lo que hicieron en Paraguay, hay una revista, una película, La Misión. Los testimonios, Tomás Moro se basa, por ejemplo, en la visión de los jesuitas, ¿no? Campanella, en la ciudad, también se basa, la Ciudad del Sol, se basa, por ejemplo, en la actividad y la función que cumplieron los jesuitas. Entonces eran personajes pues, que causaban mucho resquemor a los que tenían el dominio de aquella época. Ahora, Ramón, dentro ya del proceso de independencia surgen algunas figuras muy importantes, ¿no? Quiero preguntarte por dos especialmente. Hay una que está ligada, digamos, de manera casi cotidiana, ¿no?, al Perú, cuando se canta el himno, al margen de que hay quienes no están de acuerdo con la letra, pero la escribió José de la Torre Ugarte. Entonces, ¿quién fue José de la Torre Ugarte? Sabemos que nació en Ica, dónde vivió y si él dejó alguna obra por escrito, que en realidad se conoce muy poco este personaje a pesar de que escribió las letras de No nuestro solo es, escribió la chicha también, que era, digamos, el himno nacional anterior. El himno, porque la cantaban, la tocaban y la cantaban casi todas las poblaciones en los momentos que estaban en un bar, estaban con sus tragos, cantaban la chicha, ¿no? Pero mira, él nace en la zona de San Juan Bautista, ¿no? Hace algunos años que tuve oportunidad de visitar al señor Mejía, que le decían Chaucato. Él nos llevó a un lugar, estaba yo con el Loco Morón, con el doctor Morón, bueno, le decimos Loco Morón, y nos llevó a un lugar en donde estaban los restos de una casa que le habían puesto los palos de guarango o las puertas de un lugar. Fue la casa ¿cómo se llama? José La Torre Ugarte, me manifestó. Aquí nació José La Torre Ugarte. Tengo algunos documentos sobre él, pero no los pudimos ver. No los pudimos ver. He conocido la casa y él estudió Derecho, ¿no? Culminó sus estudios un poco ya veterano. Estuvo en Trujillo, muere en esa zona, ¿no? Creo que en 1830, si no me equivoco, ¿no?
ejerció la judicatura en Trujillo, en Trujillo. Un hombre notable en todo sentido, ¿no? Yo sé que la letra es un poco que no corresponde al momento, ¿no? Pero bueno, él lo hizo, pues, ¿no? Él lo hizo. Es por eso que las canciones, esa como Ica, canciones de Pablo Villalobos, Ica, canción eterna. En Ica nació el poeta. Que nació claro, claro, donde da a conocer que es tierra pues de lagunas y de poetas, ¿no? Y de poetas. Bueno, esa es para nosotros sencillamente el testimonio de él es bastante, ¿cómo se llama? Constante y perenne, pues. Claro, Ramón, pero también hay otro personaje cercano que creo que es muy interesante. Es más, uno de los colegios de mujeres más concurridos en Ica es Antonia Moreno de Cáceres. Claro, creo que ha sido construido el año 1946, creado. Pero ¿quién fue esta señora? Sabemos que es de Ica. Además tuvo una hija también escritora. Claro, Angelina. Soy la Aurora Cáceres, pero esta familia Cáceres, perdón, esta familia Moreno, donde vivía, y llegó a ella a ser esposa de un presidente. También San Juan Bautista. También. Juan Bautista era uno de los 3 poblados indígenas creados por Nicolás de Rivera el Viejo. Eso se conoce por historia, ¿no? Y ahí han salido pues eminencias, ¿no? José Lato Rugarte nace ahí, Antonia Morena de Casa nace ahí. Ahí, ¿cómo se llama la familia de estos escritores? María Pomposa Pineda Martínez, o su hijo, Gustavo Pineda Martínez, otro escritor notable, o Luis Enrique Moreno Tellensén. Imagínate esa grandeza, ¿no? ¿Por qué? Sencillamente uno de los pueblos más antiguos, ¿no? Mucha influencia nativa y también española. Entonces, imagínate lo que han surgido. Es la población que tiene más representantes a través de la historia, increíble, ¿no? Y aquí en lo del centro no tenemos casi a nadie, pues, ¿no? Pero, como te digo, Antonia Moreno de Cáceres cumplió una labor, pues, que inclusive la pérdida de su hijo estaba encinta, motivada por la ayuda constante que le brindaba, digamos, a Cáceres cuando estaba en la campaña de Amaya de la Breña, ¿no? La resistencia, ¿no? Por salvar el honor nacional estaba este personaje, ¿no? Ramón, bueno, después, por desgracia, hay guerras también internas y también guerras externas en países sudamericanos y hubo una guerra contra Chile. Pero ahí surge una figura que deseo preguntarte si es que es también un personaje ficticio o realmente existió, que es Catalina Buendía de Pecho, ¿no? Que siempre hay esta historia. Hay una controversia, hay una controversia. Mira, una de las últimas investigaciones serias fue la de mi amigo, pues, Juan Eduardo Morón Orellana, el doctor Morón Orellana, tiene 3 títulos de doctorado. A veces nosotros le decimos el loco Morón porque es bastante alocado, pero él estuvo un par de días y revisó todos los libros relacionados y no aparece Catalina Buendía. Hay documentos, el único testimonio que se puede tener en cuenta, por ejemplo, es un pequeño texto que escribió Marcial Tataje. Marcial Tataje escribe acerca de la existencia de Catalina Buendía de Pecho, basada en testimonios de la época, manifiesta él. Sé que los testimonios de la época, cuando no hay nada escrito, suplen ¿no? Pero en este caso, pues no estamos en una época que no pueden haber, digamos, testimonios, ¿no? Pero escritos. Nadie te manifiesta. Por ejemplo, el año 1924 se publicó un periódico, lo publica el padre Rubén Vargas Ugarte sobre Catalina Buendía. Pero es casi un suelto, no hay una cuestión. Pero después no existe, ¿no? Y ya publicó un pequeño texto, un pequeño folleto. Marcial Tataje publica un pequeño folleto también sobre... Claro, para quienes no son de Ica, hay que decirles que se atribuye a Catalina Buendía de Pecho el haber envenenado a una gran cantidad de soldados chilenos, tomando ella también la chicha y la comida que preparó, ¿no? Entonces ese es el... Pero nadie se muere pues tomando pues por más exceso que tiene, claro, tomando el piñón, ¿no? No, pero vamos que para que la gente que no es de Ica
entienda el contexto. Ahora, Ramón, seguimos Mira, avanzando. Sí, Casabica sí. Curaca también habla acerca él manifiesta en el sueldo que lanza en el artículo, que combinó el piñón con veneno para ratas. Y le hicieron tomar, dice, ¿no? Pero lo real en los partes de guerra, hay diversos partes de guerra, ni los peruanos ni los chilenos mencionan lo que ocurrió en la batalla de los Cerrillos, porque eso es en la batalla de los Cerrillos. Ujú. Manifiestan, ¿no? Y ahí surge pues la presencia de Catalina, ¿no? Quizás haya sido por enaltecer, ¿no? A estos hermanos afrodescendientes Claro. que dieron todo. Ellos dieron todo porque ellos asumieron la defensa en la liberación, por ejemplo, con respecto a la supuesta liberación de la corona española. ¿Quiénes estuvieron al frente? El primer regimiento que se formó en Perú, que fue un regimiento que no estuvo integrado la mayoría por negros. Sí, pues. Y a seguir, Ramón, quiero ir porque quiero que nos cuentes, y porque es un personaje que lastimosamente también no se conoce, pero su figura es hasta, digamos, parece de película, Cayetano Quirós. Mira, Cayetano Quirós, de esos sí testimonios y varios. Hay carta de San Martín, por ejemplo, con respecto cuando Cayetano Quirós le pide la oportunidad para que su hijo estudie en uno de los colegios especiales de Lima y le aceptan por lo valioso que era. Testimonio de Mil era acerca de Cayetano Quirós. Era pues, le tenían terror, pánico le tenía a Cayetano Quirós. Y si él, por ejemplo, cae, es por esta estupidez que comete este señor Tristán, que era el que comandaba al ejército peruano acantonado en la ciudad de Ica. ¿Ya? Comete la imprudencia, por ejemplo, no era un militar, lo habían nombrado, San Martín lo había nombrado como jefe de las fuerzas de esta zona por amistarse, digamos, con la nobleza. Él no quería tener un problema serio con la nobleza. Es por eso que también no fusiló a Juan José Salas. No lo fusiló habiendo descubierto que había traicionado. ¿Por qué? Porque no quería enamistarse con la nobleza, porque lamentablemente no tenía la seguridad de que la independencia se consolidara, como no se iba a consolidar si no hubiera venido, digamos, Bolívar. Y esa es una realidad también, es una realidad. Porque tú crees, en ese documento del Acta de la Independencia, ¿quiénes son los que encabezan? No son los nobles, el conde de la Granja, por ejemplo, los marqueses son los que han firmado eso por intereses, ¿no? Por intereses. Y es lo que iba a pasar, ¿no? Entonces no quería tener amistad con con los nobles y admitía ciertas concesiones, ¿no? Mira, Cayetano Quirós era un negro, que se había cimarroneado y se había vuelto asaltante, ¿ya? Y conocía pues toda la geografía, los caminos, lo conocía todo. Y se ofrece a San Martín en Baura. Javier Mareátigue lo recomienda a San Martín y lo aceptan y le pide, por ejemplo, armas para 50 de sus allegados, y, no, para 100, y le da 50 armamentos. En menos de un mes ya tenía 200 allegados, y se convirtieron en las montoneras, que fue el nombre que le pusieron los hispanos, pero para nosotros son los guerrilleros, ¿no? Que tenían la capacidad de atormentar, de poder fustigar a las fuerzas del ejército español. Le tenían terror, pánico. Era un hombre que le tenían pánico. Lamentablemente, como te digo, en el desastre de Macacona, en la batalla de Macacona, ocurre pues de que ahí es destrozado prácticamente todo el ejército y solo se escapa Cayetano Quirós con su esposa, porque su esposa combatía también junto con él, con un grupo de allegados, se escapa. No pudo, ¿cómo se llama? Y a pesar de eso se reorganiza y vuelve a combatir, pero ya lo tenían, como estaban totalmente debilitados, se encargaron de perseguir a él y a otros combatientes también similares, de igual dimensión que Cayetano, ¿no? Le tenían un pánico.
Y lo fusilan, lo agarran aquí en la zona de Pisco y lo envían para acá y lo fusilan un 5 de mayo, pues, del año 1822, en la misma Plaza de Armas. Pero qué tal figura, ¿no? Imagínate. Pasar desde, digamos, el hecho de la delincuencia a ser un patriota, ¿no? Es decir, a ser Ahora, Ramón, tú sabes que tenemos que avanzar y la idea es aprovechar todo el caudal, no solo de información, sino además de comunicación que tiene sobre cosas de Ica. Bueno, ya estamos en la República y aparece la figura de Abraham Valdelomar. ¿Y qué tan importante ha sido Valdelomar y cómo era la Ica en la que nace Valdelomar? Mira, Valdelomar para mí me dio la vida, me permite seguir viviendo. Yo amo a Valdelomar, todo lo que sea ícono, y gracias a mi profesor Alejandro Calle Machado en San Vicente de Paúl. Gracias a él yo conocí a Valdelomar, porque él venía y nos leía, por ejemplo, una pequeña parte, y en una ocasión, en un librito forrado con forro verde, todavía recuerdo, ¿no? Y leía una parte y me impresionó, ¿no? Al día siguiente nos leía otra parte, hasta que le dije, profesor, este libro es Abraham Valdelomar, hijo, me dijo, el Caballero Carmelo. Vi el librito, me pareció algo pues inalcanzable, hasta que una vez en esa oferta que venían los populibros, ¿recuerdas? Que iban a los colegios y ofrecían, y ahí vino, dentro de los 4 libros, el Caballero Carmelo. De ahí pues, hermano, mira lo que habla Valdelomar. Carajo, el vuelo de los cóndores, por ejemplo, cuando uno no naciente, cuando estás tú pues niño, y alcanzar a la figurita de la mujer blanquita que hacía, uno siente los primeros inicios de la sexualidad, ¿no? Ver a Valdelomar en Yerba Santa, cuando Manuel está junto al muelle, en esa escalinata de fierro, sentado y cantándole una canción que tú le pusiste música. ¿Recuerdas? Imagínate, pues, ¿no? Valdelomar es todo, hermano. Y esas caminatas que realizó a través del norte y del sur, llevando ese mensaje, por ejemplo, de conocimiento que le pagaban, hermano. Le pagaban por hacerlo ver. Por irlo a ver le pagaban. Y él ofrecía, por ejemplo, una conferencia gratis para los obreros y para los niños. ¿Quién hacía eso, hermano? Fue el primer escritor que vivió de su pluma, Abraham Valdelomar. Y como dice uno de los críticos muy, muy reconocido y siqueño, que él sacó pues de la cocina a los escritores y lo puso en el salón. Es también cierto, ¿no? Es el primer escritor profesional, es el que a nosotros nos da vida. De verdad que yo siento eso, César, cuando leo cualquier cosa de Valdelomar. Y la forma trágica que muere, y la estupidez que hizo Alberto Hidalgo para manifestar que había muerto en un siglo basado en un testimonio de un poeta, Luis Góngora. Ramón, tú has mencionado Yerba Santa, que es un cuento que él escribe a muy temprana edad, pero en el cuento aparecen 2 hechos históricos. ¿De Manuel? Claro, muy importantes, ¿no? Él habla de un tren. Claro. Entonces, ¿desde dónde salía ese tren? ¿En qué año, digamos, empezó a funcionar? ¿Y por qué dejó de funcionar? Mira, 1871 es la construcción del tren. Era la época en donde había dinero, había habido el guano, Balta comenzó a construir los trenes, que eran medio de comunicación, porque antes no había, los hacendados no tenían cómo sacar sus productos, los sacaban en recuas para llevarlos al puerto de Pisco y ahí en bote a vapor, barco a vapor llamaban en esa época, al Callao y después exportarlos. Era un desbarajuste. No existía las mulas, las recuas. Del Ande venían en caravanas de llamas, trayendo el charque, el queso, la oca para hacer el trueque, ¿ya? Pero los hacendados tenían pues que ver y conversando pues con alto nivel, planificaron la construcción del tren. 1871 comienza a funcionar. Funciona hasta el año 1956, creo, porque yo he ido en tren a Pisco, no te digo, con mi tía he ido en tren a Pisco, ¿no? Y el tren partía pues en Pisco, la primera ubicación estuvo en la misma Plaza de Armas, después la cambiaron a la Plaza Belén, y de ahí la pasaron pues a Pisco Playa, ¿no? En Pisco Playa funcionó
como te digo, hasta el año 1956. 56. Era un transporte importantísimo, ¿no? Importantísimo. Ahí no podían los vigoros, no podían asaltar las caravanas porque era algo mecanizado. Iba también con guardias que controlaban, porque en ese tiempo había mucho vigueo, ¿no? Uno de los más importantes fue Andrés Ramos, ¿no? Bandolero. El bandolero, ¿no? Entonces eso fue importante para la comunicación, eso nos lo habla Juan Donaire también, ¿no? Que había una pequeña estación, por ejemplo, ahí en Guadalupe, como había, ¿cómo se llama? En la llamada Milla 18 también había el recambio, en donde se aprovisionaban del carbón, donde se aprovisionaban de agua, ¿no? Entonces ha sido pues una historia única, pues la construcción del tren que sirvió bastante para poder comunicar. Hay diversos libros, el primero es del año 1906, que ya lo conoces tú ese libro, ¿ya? Eh, bastante voluminoso, por ahí está todo, ¿no? Pero muy bien escrito. Sí, cuánto cobraban, increíble, ¿no? Pero tú ves de forma minuciosa, después hay un par más que han escrito basados en ese texto, ¿no? Ahora, Ramón, también tú conoces las lagunas que habían en Ica, pero quiero referirme a Huacachina. Y no es que uno esté de alguna u otra manera tratando de ir en contra de los mitos de Ica, ¿no? Pero creo que una de las canciones más populares incluso del Perú para el mundo es la famosa polca a la Huacachina de Francisco Pérez Anampa. Pero yo te escuché en algún momento que había un músico que la reclamaba y que incluso alguna vez vino el director de la Leopoldo Larroz y dijo, esta canción no le pertenece. se presentó en el Teatro Dux, 1968 creo que fue, no recuerdo bien, pero Leopoldo Larrosa se presentó ahí y al final, para concluir, dijo, voy a cantar, aunque no es de la autoría de quien menciona, voy a cantar, y tocó pues en homenaje a Ica. Pero si tú ves la letra, en ningún momento te habla de laguna, no te habla de nada. ¿Pero quién sería el presunto autor, Ramón? ¿Se conoce? Mira, ¿Alguna vez se dio el nombre? se menciona, no recuerdo en estos momentos, pero se menciona. Hay un pequeño libro ahí, un pequeño libro en donde están las canciones que tienen, por ejemplo, hay dificultades para poder identificar el autor, y ahí mencionan, no recuerdo ahora, pero sí, yo he escuchado a Leopoldo Larroz, y viejos como yo y otros más de más edad deben recordar que han ido a eso, ¿no? A la actuación de Leopoldo Larroz. Ahora, Ramón, ¿y quién es Juan Pérez? Juan Hipólito Pérez Olivero, ¿no? Eh, Mira, de Juan Hipólito Pérez Olivero tengo varias cosas. Inclusive he dado algunas, bueno, no sé, y son varios libros, son varios. Probablemente el libro de María Teresa Aré es el más... Claro, pero Supongo que hay otra información, pero... ¿cómo se llama Martínez de la Torre, en sus apuntes para interpretación marxista de la historia social del Perú? Son 4 tomos. En el último tomo dedica 50 hojas a hablar acerca de la masacre de Parcona, porque fue una real masacre lo que realizaron, porque el ejército peruano estuvo acá y bombardeó y ametralló, ¿cómo se llama? Parcona. Ya no había nadie ahí, toda la gente había salido de sus casas, porque los parconenses no eran simples campesinos, y disculpando quizás la expresión que tengan, eran pequeños propietarios que tenían pues 2, 3, 4 fanegadas cada uno, o varias hectáreas, ¿no? Y tenían cierto conocimiento. Juan Hipólito estudió hasta el 3 años y medio en San Luis Gonzaga. Ya después se abrió la escuela de agropecuaria, estudió también ahí, no logró terminar porque se casó y se dedicó al negocio mayorista, llevaba aquí productos de Ica para el mercado de Lima, y ahí, como ya tenía la inquietud de formación de organizaciones, porque él, en el año 1915, crea la primera organización de regantes del Valle de Parcona, la primera organización, y el año 1921 crea la llamada Federación de Campesinos de la región, ¿ya? Y el año 47 crea pues la Confederación Campesina del Perú, que hasta ahora funciona. Que ese fue Hipólito Pérez. Realizó el levantamiento en contra, por ejemplo,
de los hacendados que no querían reconocer, por ejemplo, el derecho que tenían los yanaconas a poder conservar, digamos, los territorios, los terrenos que le habían dado los hacendados para que ellos cultivaran, y era al partir, ¿no? Mira, hay O muchas sea, era una cosas. relación interesante, ¿no? Entre digamos, grandes hacendados y pequeños propietarios. Es que aquí tampoco no ha habido grandes haciendas, pues. No han sido grandes haciendas como la del norte, ¿no? Eran hacendados, ¿no? Pero no con la dimensión, por ejemplo, de un Caucato, ¿no? Que eran más de 1000 fanegadas, ¿no? Aquí no existían esa cantidad de terreno, ¿no? Quizás los Picasso, ¿no? En el tiempo los Malatesta, los Olachea, ¿no? Que eran los Cabrera, que eran los Capazotes, digamos, pero no eran muchas hectáreas. Ramón, yo siempre he pensado que tú tienes dos ciudades cuando vas por Ica, ¿no? La ciudad que conociste y estudiaste frente a lo que está ocurriendo con el crecimiento probablemente muy mal llevado. ¿Qué sientes tú cuando ves estas calles que caminaste cuando niño, con toda la información histórica que tienes con el presente? ¿Cuál es tu sentir? Mira, lo que yo siento es un dolor tremendo. A veces yo no bajo a Ica, tú sabes que yo no bajo a Ica nomás, porque me causa pues el temor ya. Siento temor, cualquier cosa te puede ocurrir. Y recuerdo una expresión de Porra Barnechea, ¿no? Que está en la pequeña antología de Lima, en donde él dice, de los terremotos y los alcaldes, líbrame, Señor, dice, por la estupidez de su organización que parte de las autoridades, por ejemplo, edil, que ha podido realizar, digamos, un trabajo mejor. No lo han hecho, no lo han hecho. Lamentablemente están pensando en otra cosa antes que poder dictar aquí normas que puedan favorecer a la población. Pues imagínate, yo he conocido pues la Ica del 60, ¿no? Que era totalmente pequeñita. La primera urbanización que se construye es la que hizo Panizo a la espalda de Luren, ¿no? Que es la urbanización Luren, fue la primera, ¿no? Eso era todo. Partía de ahí hasta el Socorro. Y en el Socorro no era tanto, tú has conocido, no era tan habitado, no había pues ese lugar, Con hábito. no existía nada, pues nada. Y de ancho era sencillamente la zona de Acomayo hasta San Francisco, ¿no? La espalda del templo de San Francisco, ¿no? Era todo eso, nada más. Y todos nos conocíamos. No nos saludábamos, pero aunque sea nos hacíamos una venia, porque nos conocíamos, nos habíamos visto en algún momento. Ica ya es totalmente desconocida, pero gracias a don Víctor Pacheco Cabezudo, que no es santo de mi devoción, ¿eh? Fue mi profesor, no es santo de mi devoción, pero debo reconocer la enorme tarea que hizo. Ahí también, todas estas son las láminas, son de Pacheco. Yo quisiera mostrarte quizás algo. Mira, estas son las primeras láminas que he conservado. Mira, imagínate esto, ¿ya? Imagínate el escudo de Ica. Toda esa labor que hizo. Aquí está la fundación de Ica, aquí está Jerónimo, aquí está el mismo Jerónimo, aquí el mismo Jerónimo. Son láminas que realizó Condenieva, Nicolás de Rivera, Condenieva. Eso hizo, comenzando a José Latorre Ugarte, Maurtua, Manzanilla, para que toda esa, mira, Valdelomar, ya, Valdelomar, Panchito Pérez, con lo que sea, así no sea, pero fue un hombre notable para nosotros. Ya después lo veo. Y quiero, porque ya estamos entrando a la parte final del programa. Y las calles, César, las calles, las casonas, todo está, es la Ica pues del 20, del 30, es la Ica que ya no está pues, y gracias a él puedo recordar, por ejemplo, son más de 1000 estampas, en donde están, por ejemplo, las casonas, las calles, los templos, la cantidad de templos que habían. Tú no recuerdas, ni yo tampoco lo he visto, pero lo conozco a través de el templo de Santa Ana, por ejemplo, que está ubicado en la plaza Bolognesi. Ahí estaba el templo de Santa Ana, que también fue un poblado indígena, ¿no? Era para los llamados indios forasteros. Le hicieron un templo
de Santa Ana. Había otro templo, por ejemplo, ahí donde está el Palacio de Injusticia, en la calle, en Barranca, que no se llamaba Barranca, se llamaba Plaza de Anan. Y había un templo ahí también. Eso, el testimonio lo da Pacheco, lo dibuja. El templo San Agustín, que estuvo ubicado, digamos, en la Plaza de Armas, ¿no? Ahí donde detrás de las tiendas que corresponden a San Luis Gonzaga, hay las ruinas de un templo, porque todo eso fue el convento de San Agustín, toda esa cuadra fue de esta orden religiosa. O sea, todo eso nos hace conocer, nos hace conocer. Otro testimonio fue el primero que rebate, refuta esa creencia dada por Alberto Hidalgo de que Valdelomar había muerto en un siglo. El año 1961 publica un documento que fue regalado, o sea, él era, ¿cómo decirte? En ese tiempo le decía síndico de cultura, algo así, y él publicó un texto sobre Valdelomar para refutar las expresiones que tuvo, ¿cómo se llama? Alberto Hidalgo, en ese libro de Muertos Ciríos y Contusos que se publica el año 1921, creo. 1900, él refuta eso ahí. ¿Y producto de qué? Porque el año 1953 había ido una comisión sufragada por este enorme personaje que es Pedro Carlos Cabrera de Araquea. Le dicen loco, maravilloso loco para mí. ¿Ya? Imagínate, pues, él financió la ida de personalidades. Ahí fue José María Arguedas junto con su esposa, fue Manuel Beltroá, fue, ¿cómo se llama este arqueólogo muy famoso ahora? Bueno, fueron personalidades, Alberto Casavilca también fue de acá, personalidades de esa dimensión, una comisión de iqueños y sanmarquinos, y emite, por ejemplo, saca a luz ese libro, ¿no? Es un libro que refuta porque habían testimonio en la época, estaba el que fue alcalde en esa época, estaba el que fue prefecto en esa época, y ellos consultan, estaba el boticario que le vendió los medicamentos, la morfina para aliviar el dolor, estaban todos y dieron el testimonio, ¿no? Producto de ese testimonio sale, ¿cómo se llama? Ese pequeño libro, ¿no? Fue el primero, fue don Víctor Pacheco. Ramón, ya estamos llegando a la parte final y quiero que nos cuentes de manera breve, pero creo que lo vas a hacer siempre bien. ¿Cuál ha sido el amor por los libros de Ica? Tu pasión y el hecho que probablemente esta sea una de las mejores colecciones que hay a nivel nacional sobre libros de Ica. ¿Cuándo empezó y cuál ha sido tu preocupación también en juntar tantos libros de Ica? Mira, ya lo he dicho en varias oportunidades, pero te voy a explicar, mira, César. Mi padre tuvo un par de tiendas, un hombre de la sierra, serrano, como hizo una pequeña fortunita, que la perdió el año 63, producto de la inundación. Y ahí llegaba siempre, hacían tertulia, y llegaba siempre un hombre vestido totalmente de caque con sombrero, que era un guardián, cargador, así de todo. Tendría unos 55 o 60 años, muy probablemente. Y todos opinaban, y él opinaba con una propiedad, con una versación, con una expresión, que yo me admiraba y decía, algún día quisiera ser como este señor. Y era un cargador, este señor lo contrataron, se lo llevaron para el norte, y llegó con un costalillo, le dije, don Ignacio, le dice, mi padre es Ignacio Rojas, tengo estas cosas, no lo quedarán. Y me mira a mí mi papá y me dice, ¿quieres? Eran libros. Los 40 libros primeros fueron eso. Ahí surge mi amor por los libros. Conocer, por ejemplo, las revistas avanzadas, Aventura de la Vida Real, Leyenda de América, Vidas Ilustres, Vidas Ejemplares, Joyas de la Mitología, que eran revistas que se imprimían, digamos, primero en México y después en Colombia. Yo tenía colecciones completas, conservo alguna vez. Ahí, que son mis hijas, he llevado toda la colección, pero conservo esas todavía. Imagínate, ahí nace mi amor por la lectura. Y por Ica, indudablemente, los libros para mí, yo duermo con los libros, tú sabes, y a veces presto libros y no me lo devuelven. No, tú sabes, tú tienes amor por los libros.
Pero yo, pues, imagínate, este viejo que algún día tiene, cuando se vaya, pues, de repente voy a estar, mi espíritu va a estar por aquí rondando, porque... Bueno, siempre te molestamos, tus botas. Tus botas. Entonces, Ramón, yo quiero agradecerte no solamente a nombre de la biblioteca, sino de toda la gente que te queremos. Este año te hicimos no solo un merecido homenaje, sino que creo que hay un consenso general en Ica de cariño, agradecimiento y valoración, no solamente a lo que tú conoces, sino a tu persona, a tu humanidad. Y quiero despedirme con la última pregunta, Ramón. ¿Qué ha sido Ica y qué es Ica para ti? Ica es el lugar donde nací, ¿no? Si no hubiera Ica, probablemente no hubiera nacido. ¿Sé por qué? Porque aquí se encontraron mis padres, ¿no? Dos hombres del Ande, una mujer y una de Santana de Guaycahuacho y el otro de Santa Rosa de Pacomarca. Se encontraron aquí, me procrearon y yo les agradezco por haberme dado vida y haberme dado vida en este lugar, es Ica. Ica para mí es todo. En Ica nació la patria, pues, ¿no? El año 1935, Alberto Casavilca Curaca instituye esta frase, fundada en 3 argumentos, que es largo mencionarlo. Pero en Ica nació la patria y en Ica nacimos todos nosotros. ¿Qué mejor regalo? Muy bien, muchas gracias. Ha sido Ramón Rojas, un apasionado por Ica, y su pasión ha servido para que muchos de nosotros también sigamos este camino de Ramón de escribir, de describir y también de poetizar este lugar maravilloso que es Ica. Y lo maravilloso está probablemente en las chacras que hay que salvar. Nos vemos el próximo domingo en Poema Desierto. Como siempre, los invitamos a visitar a la biblioteca Abraham Mar de Huacachina de lunes a domingo de 9 a 6 de la tarde. Muchas gracias.